Hola a todos, ¿cómo están? En este video abordaremos la política económica junto con sus tres ramales. Analizaremos la distribución del ingreso en la Argentina y nos enfocaremos en la política fiscal. También vamos a detallar la importancia del presupuesto público, los tipos que hay y los posibles efectos que se pueden generar a través de los impuestos y las transferencias. Por último, sacaremos otras conclusiones finales sobre las principales ideas del tema. ¿Qué es la política económica? La política económica es un conjunto de acciones y decisiones que un gobierno toma para influir en la economía de un país. ¿Y cómo se puede ver reflejado esto? A partir de objetivos macroeconómicos, como por ejemplo el crecimiento económico en cuanto a producción. ¿Por qué es importante? Porque a mayor producción de los bienes hay más necesidades satisfechas. em, ¿Y eso cómo lo podemos medir? Con el PBI. Otro objetivo macroeconómico es el pleno empleo, ya que el trabajo permite a las personas tener una fuente de ingresos. ¿Y eso cómo se puede medir? A partir de la tasa de desempleo. Otro objetivo macroeconómico es la estabilidad de precios, que esto tiene que ver con la inflación. Los aumentos de precios perjudican a quienes tienen menos. Tiene que haber un control sobre eso. ¿Y eso cómo se puede medir? Con el IPC. Otro objetivo es el equilibrio presupuestario, que acá es como que tiene que hacer un balance el Estado, porque si el Estado ingresa menos de lo que gasta, va a tener que pedir prestado y va a pagar intereses o va a generar una deuda. Lo que tiene que hacer es un equilibrio entre lo que gasta y lo que ingresa. Y después el equilibrio exterior, que es cuando un país compra más al exterior de lo que le vende, entonces se produce la salida de dinero. Y eso se puede medir y reflejar en la balanza de pagos. Eh, Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que todos estos objetivos macroeconómicos, lo que se intenta es conseguirlos a través de la política económica, que es aplicada por el gobierno. Mantener un índice de inflación acorde al momento del ciclo económico en el cual estamos, eh, mantener baja la tasa de desempleo, mantener un PBI aceptable y un crecimiento con una evolución positiva, que vaya por encima de ese crecimiento vegetativo de la población. Eh, a lo que voy, cuando yo hablo de crecimiento vegetativo de la población, eso significa o quiere decir que es lo que va creciendo año a año. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos objetivos macroeconómicos lo tiene que ver el gobierno. Eh, Porque si no se genera un equilibrio entre todas esas variables, puede haber un crecimiento desmedido, se puede generar mucha inflación, eh, y eso puede provocar que la economía no sea tan confiable, entonces baja el crecimiento y aumenta el desempleo. Y eso que pasa se convierte en un círculo vicioso. Por eso es muy importante encontrar un equilibrio entre todas estas variables. Hay diferentes tipos de políticas económicas. Eh, las tres principales son la política exterior, la política monetaria y la política fiscal. La política exterior eh, tiene que ver con la alineación que sigue el gobierno dentro del esquema de poder mundial. ¿Qué quiere decir? Cómo nosotros, como país, nos relacionamos con el mundo. eh, Tiene que ver con la importancia de la alianza estratégica con alguna potencia y que esa alianza se pueda mantener en el tiempo. Por ejemplo, eh, nosotros como un país no estamos dentro de una lista como potencia mundial, pero
En un momento del país, nosotros tuvimos una alianza muy fuerte con China y ahora se ha cambiado la vara y ahora tienen como una alianza más fuerte con Estados Unidos. Eh, y eso tampoco está muy bueno eh, a los ojos de los países del exterior. Cambiar tanto de estrategia, lo analizan bastante, porque no sigue un lineamiento. Otra política es la política monetaria, que está llevada adelante por el presidente del Banco Central, o, por ejemplo, la Reserva Federal, según corresponde en cada país. Por ejemplo, la Reserva Federal es de Estados Unidos. Eh, lo que busca esta política es mantener su tasa de inflación en un nivel racional o acorde, de acuerdo a la parte del ciclo económico en el cual se esté desarrollando la economía en cuestión. Em, y también lo que busca es aumentar o mantener sólido el nivel de reserva, o sea, de masa monetaria, eh, para que la moneda tenga un poder adquisitivo aceptable. Lo que busca también esta política monetaria eh, consiste en que se pueda dominar la inflación y el tipo de cambio a través del tiempo. Y la última política es la política fiscal, que está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Es aquella llevada adelante por el Ministerio de Economía. Lo que hace el gobierno es controlar los niveles de gasto e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público. Estas tres políticas tienen que estar coordinadas para que en conjunto lleguen a mejorar la distribución del ingreso para los habitantes de un país. Acá podemos ver diferentes gráficos y análisis de la distribución del ingreso en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, o sea, el INDEC, publicó un informe sobre la evolución de la distribución de ingresos en el primer trimestre del año 2024. En estos gráficos podemos ver que la brecha entre la clase alta y los que más necesitan se está ampliando. Esto quiere decir que los ingresos en Argentina se están distribuyendo de manera cada vez más desigual. ¿Y qué se puede observar? Se puede observar una tendencia que no es buena, que hay trabajadores que son informales, que hay ingresos más bajos de parte de la población. Lo que demuestra el coeficiente de Gini es la brecha entre quienes pueden mantener su nivel de ingresos de fuentes ajenas a lo estrictamente laboral y quienes dependen únicamente de un salario. Es acá donde la política económica debe hacer énfasis en equilibrar esa desigualdad, o sea, hacer una equidad en la distribución del ingreso, maximizando el bienestar general de la población, reduciendo el impacto social y económico de manera significativa. Como estamos analizando los efectos de los impuestos y las transferencias, nos vamos a enfocar en la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Vamos a analizar los objetivos que tiene la política fiscal, los tipos de política fiscal que hay y los efectos que pueden generar los impuestos y transferencias. El presupuesto público nacional es el plan de gestión del gobierno por el plazo de un año para llevar adelante la redistribución de sus recursos en función de un sistema tributario que va a generar los ingresos. El presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo,
lo presenta el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y lo aprueba el Congreso Nacional. El presupuesto del Estado consta de dos partes: del gasto público, que comprende tanto el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, como las transferencias de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Por ejemplo, las ayudas sociales, la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de que responde a cubrir contingencias sociales de los trabajadores que están asociados con su vejez, la invalidez, las cargas de familia, las prestaciones por desempleo, enfermedad, el sistema de jubilación, o sea, las pensiones, ya que ten en cuenta que el sistema de jubilación representa el 70% del gasto público. Otra parte del presupuesto es los ingresos públicos, que dependen del sistema tributario, y estos se ven en forma de impuestos. La parte de los impuestos sería, forman parte del mayor ingreso del Estado, sin contraprestación directa. Por ejemplo, los impuestos a la ganancia, el IVA, los derechos de importación y exportación, que serían los famosos aranceles, las tasas, que generan una retribución por parte del Estado de algún tipo de servicio de carácter directo. Por ejemplo, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza. También tenemos los ingresos patrimoniales que tienen que ver em, con los ingresos de las empresas públicas, las contribuciones especiales que están relacionadas con el uso de un determinado producto, como el pago de un peaje, para el mantenimiento de las rutas nacionales y provinciales, las contribuciones a la seguridad social, como los aportes jubilatorios de los activos. em, Obviamente, estos aportes jubilatorios representan el 30% del ingreso del Estado. Estos son algunos de los ingresos tributarios, pero también existen otros tipos de ingresos que no son tributarios, como por ejemplo las regalías, las tasas, los derechos pagados por quienes reciben bienes y servicios públicos, como por ejemplo el pago de la tramitación de la cédula de identidad, por ejemplo. El Estado busca, a través de la política fiscal, los siguientes objetivos: lograr estabilidad económica a largo plazo en el nivel de precios, en el nivel del crecimiento económico y en el nivel de empleo. También lo que busca es lograr una redistribución del ingreso, mejorando las oportunidades de las personas menos favorecidas en cuanto a la riqueza y como objetivo principal es el manejo racional del presupuesto público, eh, donde lo que se busca es un presupuesto equilibrado, donde el gasto público sea equivalente o medianamente similar a los ingresos que recibe el Estado. Existen dos tipos de política fiscal. Tenemos la política fiscal expansiva, que genera un déficit en el presupuesto de Estado, es decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financian mediante la emisión de la deuda pública. Ese déficit fiscal es el caso más habitual y es una situación muy mala porque gastamos más dinero del que ingresa. Entonces se va a necesitar financiar ese déficit y es normal en situaciones de recesiones económicas. Los mecanismos a usar en este caso son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro, y aumentar el gasto privado también, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que va a provocar un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas. En definitiva, o sea, va a haber un aumento de la demanda económica.
Se ejecuta esta política fiscal expansiva para estimar, no para estimar, sino para estimular el crecimiento económico y crear empleos. La otra política que hay es la política fiscal restrictiva, que genera un superávit en los presupuestos del Estado. O sea, genera una situación en la que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Es lo opuesto a la otra política expansiva. Ese superávit fiscal en sí tampoco es bueno, porque se cobra demasiados impuestos a las personas, al sector privado. Entonces, lo que hay que intentar es tratar de disminuirlos para darle más alivio. Los mecanismos son obviamente contrarios a la política expansiva. Lo que hace es reducir el gasto público para bajar la demanda y por tanto la producción y reducir el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyendo su consumo y con ello la demanda económica. Y esta política se ejecuta cuando la economía conoce un periodo de excesiva expansión y tiene como la necesidad de intentar frenarse. ¿Para qué? Para evitar el aumento de los precios, o sea, para evitar la inflación. Lo mejor sería un presupuesto equilibrado. Esa sería la mejor opción. Sería la más viable para un gobierno, eh, donde se utilizaría todos los ingresos para redistribuirlos eficazmente. Bueno, acá podemos analizar un poquito mejor la política fiscal expansiva. Como habíamos dicho, esta política lo que hace es generar un aumento del gasto público y baja los impuestos también, generando un aumento de la renta disponible, aumentando los consumos de la gente y las inversiones, y que esto va a generar un aumento de la demanda agregada. Y como consecuencia de eso va a aumentar el crecimiento, la tasa de empleo, pero, tiene sus efectos negativos. Va a aumentar la inflación y va a aumentar el déficit público. Por otro lado, tenemos la política fiscal contractiva, que es lo contrario. Lo que pasa es que baja el gasto público y aumenta los impuestos, y ahí en ese efecto baja la renta disponible, baja el consumo y la inversión, baja la demanda agregada, baja el crecimiento, baja el empleo, bajan los precios, o sea que baja la inflación. Los efectos de los impuestos y las transferencias, que son herramientas claves de la política fiscal, son las siguientes. Tenemos los efectos de los impuestos, que son la recaudación de los ingresos públicos. Los impuestos representan la principal fuente de ingresos para el gobierno, permitiendo financiar servicios públicos, infraestructura, programas sociales. También tenemos la redistribución del ingreso, que en este caso los impuestos progresivos, como por ejemplo el impuesto a la ganancia, reducen la desigualdad al recaudar más de los que tienen mayores ingresos y menos a los que menos tienen. Em, Esto no aplica, por ejemplo, para el IVA, que es un impuesto regresivo, es decir, se le aplica a todas las personas por igual, independientemente de su riqueza. También tenemos otro efecto que es el desincentivo al consumo y a la inversión. Son impuestos altos que pueden desincentivar el consumo y la inversión, ya que disminuyen el ingreso disponible de los individuos y las utilidades de las empresas. Otro efecto es el control de la inflación. A través de las recaudaciones de impuestos, el gobierno puede retirar dinero de la economía, ayudando a controlar la inflación. También están los cambios en el comportamiento. Estos impuestos pueden inferir en las decisiones económicas. Un impuesto elevado sobre un cierto producto puede reducir su consumo. Y por último, el último efecto sería mayor eficiencia económica.
Los impuestos pueden mejorar la eficiencia económica al gravar actividades. ¿Qué quiero decir con gravar actividades? Es decir, aplicar impuestos a ciertas actividades que generan daños a terceros, como por ejemplo la contaminación. Esto desincentiva estas actividades y promueve el comportamiento más responsable, alineando los intereses privados con el bienestar social. Por otra parte, tenemos los efectos de las transferencias. Eh, la primera de ellas es el apoyo a sectores vulnerables. O sea, las transferencias directas, como las jubilaciones y ayudas sociales, proporcionan un ingreso mínimo a personas y a familias, mejorando su bienestar. Otro efecto es la redistribución del ingreso. Al redistribuir los recursos hacia los sectores más necesitados o vulnerables, esas transferencias contribuyen a reducir esa desigualdad económica. También tenemos la estimulación del consumo. Las transferencias aumentan el ingreso disponible de los beneficiarios, lo que generalmente impulsa el consumo. Otro efecto es la reducción de la pobreza. Programas de transferencias bien diseñados pueden reducir significativamente la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Y por último, el costo fiscal. Aunque son necesarios, las transferencias representan un costo significativo para el presupuesto público, lo que puede llevar a déficits fiscales si no se gestionan adecuadamente. Como conclusión final, podemos decir que la política fiscal juega un papel crucial en la economía, no solo en la redistribución del ingreso a través de los impuestos y transferencias, sino también como una herramienta de estabilización económica. Si se implementa correctamente y se aceptan todas las consecuencias, la política fiscal puede mitigar los efectos de las recesiones y apoyar la expansión económica. Siguiendo la regla de oro del presupuesto público, es fundamental mantener un equilibrio fiscal intertemporal. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el gobierno debe gestionar sus ingresos y sus gastos, no solo pensando en el corto plazo, sino también considerando el impacto en el futuro, permitiendo déficit durante las recesiones para estimular la economía y generando superávit durante las expansiones para mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo. De esta manera, la política fiscal puede contribuir a un desarrollo económico más equitativo y estable. Sin más que aclarar, muchas gracias.